Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el video de hoy vamos a ampliar, como había adelantado en el video sobre medidas cautelares, el contenido de un tema muy significativo e importante del proceso penal, como son las medidas de coerción. ¿Sí? Es un tema que suele traer complejidad para los y las estudiantes de grado, así que intentaré, en la medida de lo posible, llevar una explicación un poco más certera sobre el tema eh, y, y, por qué no, también intentando ampliar un poquito los conceptos del código. Vamos a abrir nuestro PowerPoint, como siempre. Bien, medidas de coerción en el proceso penal, ¿sí? Primero tenemos que analizar cuál es su esencia jurídica o su naturaleza jurídica, ¿sí? ¿Qué son las medidas de coerción? Bueno, son medidas cautelares, ¿sí? Ya lo habíamos dicho en nuestro video sobre la temática. ¿Pero qué implican que sean medidas cautelares? Bueno, que tienen eh, características especiales y elementos que las distinguen de otros institutos del derecho, ¿sí? Habíamos dicho que por ser medidas cautelares se otorgan inaudita parte, ¿sí? Sin traslado, ¿sí? O se otorgan previo traslado a la otra parte, para que no se frustre el derecho que se intenta tutelar. Habíamos dicho que son en su esencia modificables, ¿sí? Quiere decir que si el presupuesto de hecho que hizo que nacieran muta, ellas siguen la suerte de la principal, entonces también son mutables. Habíamos dicho que son provisionales, es decir, tienden a durar un plazo finito de tiempo, no se pueden extender sine die, ¿sí? Y son accesorias de un proceso principal, porque lo que tienden es a asegurar el objeto de ese proceso principal. Entonces, las medidas de coerción son medidas cautelares porque tienen todas estas características. Además de tener estas características, y previo a pasar a la regla que gobierna las medidas de coerción, es muy importante tener en cuenta que, al ser medidas cautelares, tienen los tres elementos fundamentales de cualquier medida cautelar, que son la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y la contracautela, ¿sí? Eh, Va a acontecer algo muy, muy específico en cuanto a la contracautela, que lo explicaré un poco más adelante, pero la verosimilitud en el derecho y el peligro de la demora son importantísimos, ¿sí? Porque si no, no serían medidas cautelares. ¿Qué es la verosimilitud en el derecho? Bueno, es esa existencia de elementos que hagan presuponer eh, que ese derecho que se intenta tutelar eh, tiene un grado de existencia veritativo, ¿sí? No nos exige certeza sobre el derecho, sino que existan elementos que hagan presuponer la existencia de ese derecho. Y el peligro de la demora, obviamente, alude a la urgencia en la necesidad de adoptar dicha medida en razón de que no se frustren los fines de ese proceso principal. Ahora sí, ¿qué nos dice el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires? Que la libertad es que la persona imputada debe permanecer en ese estado durante el proceso, ¿sí? Entonces, si el encarcelamiento o la privación de la libertad es la excepción, vamos a ver que para que se pueda privar de la libertad cautelarmente a una persona durante un proceso penal, deben darse ciertos elementos y en tanto a la intensidad de la medida cautelar o medida de coerción, tendrá más elementos, ¿sí? Por eso es que ahora lo vamos a ver en un esquema que es ascendente, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos generales de las medidas de coerción como medidas cautelares en el proceso penal? ¿Sí? Recordemos, los tres requisitos de las medidas cautelares en cualquier proceso son la verosimilitud del derecho, el peligro de la demora y la contracautela. Pero en el proceso penal, específicamente, como medidas cautelares vamos a necesitar
que tengan 4 elementos, ¿sí? La apariencia de responsabilidad es igual a verosimilitud en el derecho, ¿sí? Es la existencia de estos elementos que hagan presuponer que probablemente esta persona cometió el hecho y que es su autor, ¿sí? Siempre dentro del campo de la probabilidad. Recordemos los estados psicológicos del juzgador durante el proceso penal. Necesitábamos una sospecha para imputar, una probabilidad para aplicar medidas de coerción y una certeza para condenar. Bueno, estamos en el campo de la probabilidad, ¿sí? Por eso es que hay una apariencia de responsabilidad. Segundo, tienen que existir peligros procesales, que es un concepto que vamos a analizar después, que se relacionan con el segundo elemento de las medidas cautelares, que es el peligro en la demora, ¿sí? Para que no se frustre el fin del proceso. Ahora, el Código Procesal Penal, a contrario del Código Procesal Civil y Comercial, por ejemplo, incorpora un tercer elemento que me parece de suma importancia, que es la proporcionalidad, ¿sí? Y esto tiene que ver con que la cautela que se pretende imponer no genere un perjuicio innecesario para la persona que está sometida a proceso. Porque recordemos algo fundamental. La persona que transita en un proceso penal lo hace bajo un estado o presunción de inocencia. Entonces, imponerle cautelas que restrinjan sus derechos fundamentales, además de ser la excepción, debe ser proporcional con el daño o con la intensidad del delito endilgado, ¿sí? De esto ya hablaba Beccaria también en su tratado de los delitos y las penas hace más de 500 años. Pero creo que es muy interesante y muy importante que lo tenga como letra expresa un Código Procesal Penal. Y bueno, la contracautela, que en realidad va a ser más un requisito de las medidas de coerción reales que en las personales, porque en realidad quien pide las medidas de coerción personales siempre va a ser el Ministerio Público Fiscal. Entonces, como integrante del Estado en la organización de la provincia de Buenos Aires, está exento de contracautela. Muy bien. ¿Qué son los peligros, o cuáles son, mejor dicho, los peligros procesales? Son dos, ¿sí? El peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación, o algunos autores lo llaman entorpecimiento probatorio, ¿sí? ¿Qué nos dice el Código Procesal Penal? ¿Cómo se determina el peligro de fuga o a través de qué indicios o hechos puede presuponerse el peligro de fuga? Bueno, el código dice que si la persona imputada no tuviera arraigo en el país, es decir, un domicilio denunciado, podría presuponerse el peligro de fuga. La pena en expectativa, ¿sí? Mientras más grave es el delito endilgado, más peligro procesal habrá eh, para poder imponerle una medida de coerción. Esto está discutidísimo tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, pero cierto es que suele ser utilizado cotidianamente por los jueces de garantías para imponer detenciones y prisiones preventivas. También debe valorarse el daño causado, la extensión del mismo y la actitud personal de la persona imputada frente a la víctima. Y por último, el comportamiento de la persona imputada durante el proceso. Son frases, esto lo digo siempre, son frases muy ambiguas, muy amplias, que dan lugar a interpretaciones del mismo tenor, entonces es peligroso, ¿sí? Es peligroso, pero bueno, cierto es que más allá de lo que dice el código, podemos pensar, por ejemplo, que una persona que tiene un nivel económico alto tendría los medios suficientes como para poder irse del país el tiempo en que dure la prescripción de la acción o de la pena, ¿sí? Eso sí sería quizás más específico, no estas frases tan amplias del código. Pero bueno, cierto es que están y las tenemos que estudiar. En segundo lugar, ¿cómo se presupone el entorpecimiento en la investigación? Bueno, si la persona imputada sea sospechada de que haya querido destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba o influir negativamente en terceros o en testigos o en peritos, bueno, en fin,
como quien dice, embarrar la cancha. Bueno, esto también tiene que ser acreditado, no es que porque sí. Lo cierto es entonces que los dos peligros procesales que menciona el Código Procesal Penal son el peligro de fuga y el entorpecimiento en la investigación o entorpecimiento probatorio. Ahora vamos a pasar a ver las medidas de coerción en particular. Vamos a hacer, obviamente, principal énfasis en las medidas de coerción personales, ¿sí? Porque son las que restringen la libertad de locomoción, la libertad ambulatoria, ¿sí? Que está consagrada en el artículo 14, ¿sí? Es un derecho de primera generación. No me voy a detener en las medidas de coerción reales, que son el embargo y la inhibición general de bienes, afectan el patrimonio de la persona imputada y suelen ser medidas cautelares que se analizan en la materia correlativa a esta, ¿sí? Así que nos vamos a detener específicamente en las medidas de coerción personales. Como les adelantaba entonces, el catálogo, si se me permite la expresión, de medidas de coerción personales que tiene nuestro Código Procesal Penal, lo hace en medida ascendente, ¿sí? Es decir, a mayor grado de elementos, mayor grado de coerción, ¿sí? Es así entonces que vamos a encontrar que existen medidas de coerción personales tales como la citación, el arresto, la aprehensión, la detención y la prisión preventiva. Aclaro que existe otra medida de coerción que está regulada en nuestro código, que es la incomunicación, ¿sí? Que si bien no está acá en el PowerPoint, cierto es que existe la posibilidad de incomunicar en los primeros momentos de la investigación a la persona imputada para que no cometa hechos que entorpezcan la investigación, pero cierto es que si hay una persona con la que no puede estar incomunicada es con su letrado o letrada defensor particular, ¿sí? Con esta salvedad, entonces, vamos a ver cada una de las medidas de coerción personales. Primero la citación, ¿sí? La citación en realidad es una medida de coerción, pero puede no serla, ¿sí? Porque cuando se ordena a una persona, ya sea la persona imputada o un testigo o un tercero, comparecer al asiento del juzgado o de fiscalía, lo puede hacer voluntariamente, ¿sí? Y allí no habrá habido coerción alguna. El tema es cuando no existe la voluntad de acudir ante ese órgano. Entonces, el código que autoriza a solicitar el comparendo compulsivo, ¿sí? Es que se ha llevado con la fuerza pública. Esta medida de coerción, entonces, no se agota solo en la persona imputada, sino que también se puede extender a terceras personas. Muy simple. Pasamos a la situación del arresto. ¿Qué pasa con el arresto? ¿Sí? En el arresto se tiene que dar una situación fáctica, específica, que autorice al fiscal a requerirle al juez de garantías que inmovilice e incomunique a un gran número de personas que se encuentran en el lugar donde prima facie ha ocurrido un hecho delictivo y no se pueda individualizar entre todos ellos y todas ellas quiénes son testigos y quiénes pueden ser personas imputadas, ¿sí? Esto tiene un plazo que es de 12 horas prorrogables por 6 horas más, ¿sí? ¿Para qué? Para tomarles declaración a todas esas personas. La aprehensión es una medida de coerción que se relaciona con un tipo específico de procedimiento que lo vamos a ver en otro de nuestros videos, que es la flagrancia, ¿sí? La flagrancia se da y está regulada dentro de las medidas de coerción personales cuando se sorprenda a la persona en el momento del hecho, en momentos posteriores, cuando esté huyendo, o cuando ostente elementos que hagan presuponer que ha participado en ese hecho ilícito, ¿sí? Siempre tienen que ver con cuestiones de urgencia o incluso se puede utilizar cuando la persona ya esté privada de su libertad y se fugue o se evada de la institución
donde estuviera alojada. También tiene un plazo muy corto, de 48 horas, ¿sí? Y debe ser convertida o no en detención, ¿sí? Muy bien, la detención es ya una privación de libertad cautelar legítima, ¿sí? Siempre que se den estos dos requisitos. Primero, tienen que existir elementos suficientes o indicios vehementes de la existencia de un hecho ilícito y de la autoría, ¿sí? Recuerden que estamos en la etapa de la probabilidad y que debe existir una verosimilitud del derecho o, mejor dicho, apariencia de responsabilidad. No estamos en un juicio oral, ¿sí? No estamos determinando la culpabilidad o no, sino que estamos determinando si existen elementos que hagan presuponer una probabilidad que sirva como base para imponer una medida de coerción tal como la detención. Ahora bien, a todo esto debe sumarse que el delito endilgado o señalado en la imputación, al menos del artículo 1 y 60, en su término medio debe superar los 3 años de prisión, ¿sí? ¿Y por qué se dice que los delitos detenibles son los que superan los 3 años de prisión en su término medio? Porque claramente, si tuvieran un periodo de pena menor, podrían acceder a ciertos beneficios que regula el Código Penal, tales como la condena de ejecución condicional, ¿sí? Así que este es el límite que existe y la razón del por qué. En el proceso ordinario, esta detención no se puede extender más de 15 días, prorrogables por otros 15 días más, y en el proceso de flagrancia se extiende por 20 días, prorrogables por otros 20 días, pero que son coincidentes con lo que dura la IPP, no así en el proceso ordinario. Bueno, y ahora llegamos a la medida de coerción más gravosa de todas, ¿sí? Habíamos dicho también que a mayor gravamen para la persona imputada, mayor cantidad de requisitos. Bueno, acá lo ven. Para que se pueda solicitar la prisión preventiva, que la va a solicitar, por supuesto, el Ministerio Público Fiscal, deben darse estos 4 elementos concomitantemente. Si no existe uno de ellos, no podemos solicitar la prisión preventiva y deberemos declarar la soltura de la persona imputada, ya sea como archivo, como sobreseimiento o como libertad por falta de mérito. O como soltura, ¿sí? Estas son todas opciones que nos da el Código Procesal Penal. Volviendo, para que el fiscal pueda pedir la prisión preventiva, tiene que estar justificada la existencia del delito, ¿sí? Esto es entendido como la sumatoria de todos los elementos anteriores, ¿sí? Más que la persona imputada haya declarado o negado a declararse en los términos del artículo 308 del mismo cuerpo legal, que existan elementos de convicción suficiente o indicios vehementes, ¿sí? Siempre que pasa en la realidad. Se utilizan los mismos elementos para fundar todas estas medidas de coerción, ¿sí? Y que no proceda la excarcelación, ¿sí? O sea, que procedan los requisitos para denegar la excarcelación del 171, ¿sí? Una vez que el fiscal tiene todos estos elementos, puede solicitarle al juez de garantías la prisión preventiva. Se la debe solicitar en el plazo de los 30 días como máximo que puede durar la detención, ¿sí? Y el juez de garantías tiene 5 días para resolver si hace o no lugar a la prisión preventiva. ¿Qué pasa cuando se impone la prisión preventiva? ¿Sí? La prisión preventiva tiene dos posibilidades en el lapso en que ocurra, ¿sí? Que antes de pasar, hay un tema muy interesante que no lo tengo acá en el PowerPoint, pero que lo solemos eh, charlar con los alumnos y las alumnas de grado, es sobre el plazo razonable, ¿sí? de la prisión preventiva. Es decir, uno puede, como no tiene un plazo, ¿sí?
tal como sí lo tiene la detención o lo tiene el arresto, uno podría pensar, bueno, ¿y cuál es el plazo razonable de la prisión preventiva? ¿Son 6 meses, un año, 2, 3, 5, 10, lo que dure el proceso? Bueno, esta pregunta surge porque un gran número de personas imputadas llega con prisión preventiva al día del debate oral y público y en ese día ya llevamos 5, 6 o 7 años de proceso, ¿sí? Esto es intolerable en un sistema como el nuestro. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana en el caso Suárez-Rosero? Que el plazo razonable de los procesos, no de la prisión preventiva, pero puede utilizarse para tal fin, no puede durar más allá de 2 años o 3 si la causa es muy compleja. Y se deben tener en cuenta 3 requisitos, ¿sí? Primero, la complejidad de esa causa. Segundo, la actitud de la persona sometida al proceso. Y tercero, la conducta del órgano jurisdiccional, ¿sí? Esto es lo que dice, en breve resumen, la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la duración razonable de los procesos y se utiliza también como elemento de consideración sobre el plazo razonable de la prisión preventiva, así lo ha entendido el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. Cierro paréntesis. ¿Qué sucede con la prisión preventiva? ¿Sí? Pueden darse en el transcurso de su cumplimiento alternativas o morigeraciones, ¿sí? Esto es lo que busca cualquier abogado o abogada defensor particular u oficial, ¿sí? Porque sabemos cuál es el estado de las cárceles actualmente en nuestro territorio. ¿Qué sucede en el caso de, y por qué es importante que entiendan que son conceptos distintos, ¿sí? Ahí lo tienen explicado. Se los voy a leer. Cuando la persona imputada sea mayor de 70 años o padezca una enfermedad incurable o en periodo terminal, o cuando sea una mujer en estado de gravidez o con hijos menores de 5 años, y siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio pudiera razonablemente evitarse por aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado o de alguna técnica o sistema electrónico computarizado. ¿Esto qué implica? ¿Sí? Que cuando se den estas particularidades en las personas, porque no es para todo el mundo, ¿sí? Cuando se den estas particularidades, o sea, personas con este tipo de descripción, podremos solicitar la alternativa que puede ser hecha en una institución o a través de eh, otorgar una caución, pero siempre va a estar sometida a proceso. Esto es importante, en una y en la otra, ¿eh? Ahora bien, ¿qué es la morigeración? ¿Sí? Morigeración que incluso nos puede dar la posibilidad a nosotros, abogados defensores, de solicitar una audiencia ante el juez de garantías con el fiscal enfrente, ¿sí? La famosa audiencia del 168. ¿Qué dice el código? Cuando la objetiva valoración de las características del o de los hechos atribuidos, de las condiciones personales del imputado y de otras circunstancias que se consideren relevantes, se permitiera presumir que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio puede evitarse por aplicación de otra medida menos gravosa, para la persona imputada podrá pedirse la morigeración. Ahora bien, dice acá personas mayores de 70 o en estado terminal, mujeres. No, no dice nada, ¿sí? Es más amplio el pedido de morigeración. Y se puede llevar adelante a través de su modalidad tradicional, como es la prisión domiciliaria, o bien se pueden otorgar salidas laborales a instituciones educativas o incluso asistenciales, ¿sí? Las alternativas son para las personas mencionadas. La morigeración es para todas las personas imputadas, siempre que se den estos elementos, ¿sí? Muy bien. Por último, vamos a analizar dos institutos fundamentales eh, en lo que hace a las medidas de coerción, que son la excarcelación y la exhibición de prisión, ¿sí? Que son dos herramientas que tienen las personas imputadas para poder detener el efecto de privación de libertad que sobre ellas recae o pudiera recaer. ¿Y por qué digo recae o pudiera recaer? Porque si recae, es decir, ya está efectivamente privada la libertad,
sea con aprehensión, con arresto, con detención o con prisión preventiva, debe solicitar una excarcelación, ¿sí? Se excarcela a quien ya está encarcelado. Si no lo estuviera, es decir, el presupuesto es que esté librada una orden de detención, pero no esté efectivizada, podrá la persona imputada solicitar la exhibición de prisión. Pero eso quiere decir que no está encarcelada, ¿sí? Sino que le pone un freno al juez y le dice, momento, no están dados los peligros procesales. Pido la exhibición de prisión, ¿sí? Ahora vamos a ver. Primero vamos a lo que es la excarcelación ordinaria y extraordinaria. ¿Por qué ordinaria y extraordinaria? Porque una tiene sus casos específicamente tasados, ¿sí? Y se dan en cuando se den los presupuestos de cada uno de esos incisos, y la otra es extraordinaria porque es una ventana que nos deja abierto el Código Procesal Penal cuando no se dieran específicamente alguno de estos 11 incisos. ¿Cuándo puedo solicitar yo entonces la excarcelación ordinaria? Cuando el máximo de la pena sostenida por el Ministerio Público Fiscal no superara los 8 años, ¿sí? Luego, si fuera un concurso de delitos, ninguno de ellos superará los 8 años. Puede acontecer también que supere los 8 años, pero pueda proceder la condena a ejecución condicional. ¿Por qué? Porque el mínimo sea menor a 3 años, ¿sí? También podemos pedir la excarcelación ordinaria cuando tengamos una declaración de sobreseimiento en la investigación penal preparatoria no firme, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no sobreseyó el juez de garantías, el fiscal apeló, ¿sí? Hasta tanto se resuelva esa apelación, nosotros podremos pedir la excarcelación ordinaria, ¿sí? Cuando la persona imputada haya agotado el máximo de la pena, bueno, en prisión preventiva, va de suyo. Cuando proceda la libertad condicional o libertad asistida, ¿esto qué quiere decir? Cuando se hayan cumplido los 2/3 de la pena que se espera que deba cumplir la persona imputada, o falten 6 meses para cumplir el vencimiento total. Cuando procede la condena a ejecución condicional, ¿sí? Es decir, primera condena de una persona pudiendo ser de 3 años o menos, ¿sí? Cuando la sentencia de primera instancia sea absolutoria, pero no esté firme, caso muy parecido al sobreseimiento no firme, pero en momentos posteriores del proceso, ¿sí? Supongamos que el Tribunal Oral Criminal nos declara absueltos, nosotros personas imputadas, y el Ministerio Público Fiscal realiza su recurso de casación. Bueno, hasta tanto se resuelva, como decíamos con el sobreseimiento, podemos pedir la excarcelación ordinaria. Cuando se agote en prisión preventiva, ¿sí? La pena, cuando tengamos una sentencia no firme que nos permita libertad condicional, y por último, cuando se entienda que se ha cumplido con el plazo razonable de la prisión preventiva en los términos del artículo 7, inciso 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que lo hablábamos anteriormente, ¿sí? Estos 2 o 3 años, dependiendo de la complejidad del caso, de la actitud de la persona sometida a proceso y del órgano jurisdiccional. ¿Cuál es el plazo para resolver la excarcelación ordinaria? 5 días o 24 horas si la persona está imputada en prisión preventiva. Si no nos conceden la excarcelación ordinaria, podemos presentar nuestro recurso de apelación, atención, en 48 horas y no en 5 días, ¿sí? Este es un caso especial de la apelación. ¿Qué es la excarcelación extraordinaria? ¿Sí? ¿Qué nos dice el código? Que cuando el máximo de la pena supere los 8 años, podrá ser concedida de oficio o a pedido de parte, cuando, por la objetiva valoración de las características del o los hechos atribuidos, de las condiciones personales del imputado y de otras circunstancias que se consideren relevantes, se pudiera presumir que el mismo no procurará eludir o obstaculizar la investigación, ¿sí? Por eso les decía que esto es una ventana, ¿sí? Que podemos utilizar nosotros defensores y defensoras penales. Porque cuando no proceda ninguno de los 11 incisos del artículo 169 que establece la excarcelación ordinaria, pero entendamos que la objetiva valoración de las características o de los hechos atribuidos, esto va a ser para cada caso en particular.
Pienso, por ejemplo, en una persona que no tiene antecedentes penales, pero cuya situación procesal no encaje en el 169. Bueno, podrían pedir ustedes tranquilamente una excarcelación extraordinaria y la debería al menos atender el juez de garantías. Por último, la exhibición de prisión decíamos que es un mecanismo que podemos utilizar las personas imputadas o incluso terceras personas porque tiene una legitimación más amplia que la excarcelación, cuando, y cualquiera sea el estado del proceso, ¿sí? Eh, cuando entienda que puede correr peligro su libertad de locomoción, ¿sí? Esto lo que hará es formar un incidente, también sucede con la excarcelación, ¿sí? Y debe ser resuelto en el término de 3 días. Se discute la naturaleza suspensiva o no suspensiva del recurso de apelación, aún hoy en día, pero es casi obligatorio para todas las personas imputadas, y muy importante para ustedes que lo sepan, que el pedido de exhibición de prisión, cuando uno tiene conocimiento de que está librada la orden de detención, se haga en todos los casos, ¿sí? Y que puede ser pedido varias veces durante el proceso, no solamente una. Bueno, hasta acá llegamos con esta explicación. Muchas gracias por su atención. Espero haberles mejorado un poco el panorama sobre esta temática que suele traer complejidades y les deseo el mayor de los éxitos y que les vaya muy bien. Quedo a su disposición. Adiós.